Bajo el cielo infinito de la selva chiapaneca, ahí donde la tierra es generosa y el aire huele a café y a historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa en el camino. Desde la quietud de su rancho La Chingada, en Palenque, el mandatario levantó la voz con la sencillez de quien le habla a su propia familia. No fue un discurso de cifras ni de política. Fue un mensaje nacido del corazón de un hombre que sabe que la patria se construye, antes que nada, en el regazo de una madre. Después de tanto tiempo de no comunicarnos, la verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Yo también les deseo lo mejor, felicidades. Hoy, 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor. Y el regalo que les tengo es de un compositor extraordinario, Juan Gabriel. Lo conocí, un gran artista, una gran persona, un extraordinario ser humano. Y la canción es bellísima, Amor Eterno. Hoy es 10 de mayo, Día de las Madres, y quiero enviarles un saludo muy cariñoso, muy sentido, un abrazo muy fuerte a todas las mamás mexicanas, decirles que las queremos, que valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días, a la familia, decirle que hay que cuidar a la mamá no solo nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar a las mamás, tenemos que apoyarlas, el trabajo del hogar no solo es de la mujer, es de todas y de todos. Cuidemos a las mamás, no solamente el 10 de mayo, sino todo el año, los 365 días del año. Decirle a las mujeres, a las mamás, que es tiempo de mujeres, que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Un abrazo muy, muy fuerte a todas las mamás de México y también aprovecho lo personal, agradecerle a mi madre todo lo que me ha dado y felicitarla mucho por inculcarme valores. Por cierto, recuerden que lo material no es importante, lo más importante es lo espiritual. Regalemos cariño, regalemos mucho amor y protejámonos entre todos. Que siempre vivan las mujeres mexicanas, que vivan todas las madres y que viva México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. ¿Cómo están? Siéntense, por favor. Siéntese, Altagracia. Saludo con mucho cariño al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, y le envío un saludo desde aquí a su esposa, mamá, muchas felicidades. También saludo a Javier Lamarque y a su esposa que anda por aquí también. A todas y todos los que hoy nos damos cita
en este lugar. Primero que nada, feliz Día de las Mamás a todas las mamás de Cajeme, de Sonora y de México. A las mamás mexicanas que están del otro lado de la frontera, nuestras paisanas, también un aplauso, un agradecimiento por todo lo que hacen por sus hijas, por sus hijos. Cuando tomé posesión, bueno, antes que nada, pues desde aquí también le mando un abrazo a mi mamá, que al rato la voy a ver. Cuando tomé posesión dije, gracias a las mamás que nos dieron la vida y después nos dieron todo, porque así es, las mamás damos todo por nuestras hijas y por nuestros hijos. Y desde aquí pues también le envío un abrazo cariñoso a mi hija y a mi hijo, que son pues lo máximo para las mamás, siempre, siempre, siempre. Fíjense que el movimiento al que representamos surgió de abajo, de una lucha incansable del pueblo de México, por transformar, por vivir mejor, porque México sea un país democrático, libre, soberano. De ahí surge nuestro movimiento. Nuestro movimiento surge en la lucha contra el racismo, contra aquellas personas que ven a sus semejantes como algo diferente, como algo menos. A mí me gusta mucho una frase del Papa Francisco que dice que es ilícito, no es legal, no debe ser ver a una persona de arriba hacia abajo. Nunca. Somos iguales. Todas las personas, no importa nuestra nacionalidad, no importa el color de la piel, no importa a qué nos dediquemos, no importa nuestro origen, somos iguales. Decía el Papa Francisco que la única forma de ver a alguien de arriba abajo que valga la pena es cuando uno le da la mano para levantarse, para que todos caminemos juntos, para que todas caminemos juntas. Eso representa nuestro gobierno, nuestro movimiento, que nadie se quede atrás, que todas y todos los mexicanos caminemos juntos, que no se olvide a nadie, que no pensemos que aquella persona que tiene algún problema, que resuelva él solo su problema, que siempre nos demos la mano, que siempre caminemos juntas y caminemos juntos. Pero hay que recordar que México durante muchos años ha vivido un enorme racismo. Hay personas que se creían por encima de otras, que pensaban que por el origen o por el color de la piel las personas eran menos. Hay personas que todavía creen que los conquistadores que llegaron de España a México eran más que los indígenas que vivían en México. Todavía hay personas que lo creen. Todavía hay personas que creen que Hernán Cortés fue lo mejor que le pudo pasar a los territorios, un asesino. Todavía hay personas que lo piensan. Eso sí, cada vez son menos. Nosotros luchamos contra el racismo, porque aunque no haya razas en los seres humanos, el racismo invoca a que hay unos más y unos menos. Por eso nuestro reconocimiento siempre a los pueblos originarios de México, a los pueblos afrodescendientes, porque son la cuna, el origen de esta gran nación que es nuestro país, porque somos legado de grandeza.
En México también, durante años, se vivió mucho clasismo, discriminación por tener menos, el enaltecimiento de los que tenían más, como si lo material fuera lo mejor, como si el que acumulara más riquezas era el que había que respetar, y dejar atrás al que ha trabajado toda la vida, pero por un sistema no pudo salir adelante, no por ellos, porque el pobre no es pobre porque no trabaja, el pobre es pobre porque hubo un sistema en México que nunca reconoció el trabajo de las y los trabajadores. Pero hay todavía el que cree eso. Incluso piensan que los programas de bienestar están mal, que cuando se apoya con derechos a las y a los mexicanos está mal porque dicen es apoyar al flojo. Falso. Es reconocer el trabajo, es reconocer la historia, en el caso de los adultos mayores, es reconocerlos por lo que le han dado a su familia, a sus pueblos y a la patria, porque son lo mejor que tiene México. Tenemos que erradicar cualquier forma de racismo, de clasismo. Todas las mexicanas y mexicanos somos iguales. Y la forma de hacer eso es reconocer sobre todo al que se quedó atrás, al que siempre fue olvidado. Pero también hay que reconocer que en México hubo mucho machismo. Los hombres que creían que las mujeres no teníamos derechos. A mí me tocó, seguramente a ustedes, que nos dijeran, calladita te ves más bonita. Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Hubo el tiempo en que a las mujeres se nos decía, no, tú al hogar, tú no puedes ir a trabajar, ya te toca nada más cuidar de las hijas, de los hijos. Y eso está mal, porque las mujeres, si así lo deseamos, pues tenemos todo el derecho, pero también tenemos derecho a salir a trabajar, o también a tener nuestras amigas, a salir a divertirnos, también tenemos ese derecho, igual que los hombres. Hubo el tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque decía, somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo. Nuestro movimiento lucha por una sociedad igualitaria,
Por supuesto que importa el esfuerzo que cada uno ponga a su familia, a su trabajo, al estudio, es importante. Pero también es importante que a nadie nunca se le vea como menos. Que los caminos en México sean amplios, sean grandes, para que los millones de mexicanos y mexicanas caminemos juntos siempre para salir adelante como país y como nación. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública de México. Cuando llegué a la presidencia, dije, llegamos todas las mujeres mexicanas. Porque hay mujeres presidentas en las escuelas, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en todos lados del país. Todas las mujeres somos presidentas de la República. Llegamos todas. Como parte de ello, hemos venido reconociendo a las mujeres en la historia. Porque fíjense ustedes que cuando yo fui a la primaria, me imagino muchas de ustedes, nos enseñaron a los héroes de la patria, pero nunca nos hablaron de las heroínas. Y México se construyó con héroes y heroínas de la patria, mujeres que dieron todo por su familia, pero también por construir un México más justo, soberano. Ahí tenemos, por ejemplo, a Leona Vicario. Ella era esposa de Quintana Roo y durante muchos años no se le reconoció, pero ella, que tenía una posición económica privilegiada durante la independencia, dio todo lo que tenía al movimiento insurgente y ayudó para que el movimiento insurgente tuviera recursos. Pero no solo eso, ella fue la primera periodista mexicana que escribía en periódicos. Ella tuvo un debate con un conservador después de la independencia y el conservador le decía, es que tú nada más fuiste a la independencia por seguir a tu marido. Y ella le contesta, en el siglo XIX, discúlpeme señor, pero las mujeres amamos a nuestra familia, amamos a nuestros esposos, pero tenemos derecho de luchar por la patria. Josefa Ortiz de Domínguez le decimos. Bueno, y yo le puse sus apellidos de soltera, Josefa Ortiz Telles Quirón. Claro que reconocemos al corregidor, pero es una manera de reconocerla a ella, no por ser esposa de alguien, sino por lo que ella hizo. Ella, fíjense, sabemos que dio un taconazo para avisarle a los independentistas que los habían descubierto y adelantaron el grito de independencia. Pero pocos saben que ella siguió luchando por la independencia, estuvo presa, jaló con sus hijos a diferentes lugares y hasta sus últimos días luchó por la independencia de México. Ahí están dos mujeres, o Gertrudis Bocanegra, una michoacana que la detiene el ejército del virreinato, la tortura para que ella diga dónde están los independentistas de Michoacán y ella no dice nada y la asesinan en la Plaza de Pátzcuaro. Una heroína extraordinaria. Por eso, hoy que es tiempo de mujeres, hay que reconocer a las mujeres en la historia. Ahora, este año nos toca reconocer a Margarita Maza. ¿Quién fue Margarita Maza? La esposa de Benito Juárez, el gigante Juárez, un presidente, un hombre extraordinario y un presidente único en la historia de México. Margarita no solo fue esposa de Juárez,
Ella ayudó en la guerra de Reforma. Y cuando nos invadieron los franceses, Margarita Maza se fue a Estados Unidos porque Juárez le dijo: ayúdanos a que el gobierno de Estados Unidos no reconozca al imperio francés y siga reconociendo a la república representada por Juárez. Y ella fue la mejor embajadora de México. Por eso este año le pusimos primera embajadora histórica de México. Y hay que reconocer lo que hizo para construir nuestra patria. Imagínense ustedes que no había un solo día del calendario cívico de México de reconocimiento a una mujer. Eran puros hombres. Pues ahora, gracias a diputados y senadores, hay 18 mujeres que reconocemos en el calendario cívico y se iza la bandera hasta arriba para reconocer a las heroínas de la patria. Reconocer a las mujeres es algo fundamental para que se reconozca que las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños y que también las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan, como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta presidentas de la República. Eso es el reconocimiento a las mujeres de México. Bueno, y el día de hoy entregamos pensión Mujeres Bienestar. Esta pensión es solo para mujeres de 60 a 64 años de edad. Y aquí veo algunos caballeros que me miran y me dicen: ¿por qué solo para mujeres? Bueno, vamos a platicar entre todas y todos, porque no me van a dejar mentir, algo que hacemos las mujeres que tiene que ser reconocido y compartido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? Las mamás. ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Que hay que hacer la comida, no importa si trabajemos solo en la casa o fuera de la casa también, estamos pendientes de la casa siempre. Y a veces nos ayudan otras mujeres a cuidar a nuestros hijos. ¿Quiénes somos las que cuidamos de los maridos? ¿Cierto o no? Llegamos a los 60 años. Por cierto, ¿a poco a las mujeres no nos dicen que no debemos decir nuestra edad? ¿Verdad? Ahí andamos. ¿Cuántos años tienes? Tiene uno 60 y dice 55. Fíjense, como si las mujeres no pudiéramos envejecer. Es hermoso envejecer, es un orgullo tener cada vez más edad, porque tiene uno más experiencia. Yo tengo 63 años y este año cumplo 64 años de edad y lo digo con orgullo, y las mujeres podemos decir siempre nuestra edad. Bueno, cumplimos 60. Ya les dije que sé de lo que les hablo porque tengo 2 hijos, una hija, un hijo mayor, una hija menor que ya hicieron sus familias. Bueno, llegamos a los 60 y ahora ¿quién nos dejan a cuidar, las hijas o los hijos? A los nietos. Pues somos cuidadoras. ¿Y quién reconoce ese trabajo de cuidadoras? Pues por eso la pensión Mujeres Bienestar es solo para mujeres, reconociendo el trabajo de las mujeres mexicanas. Claro que siempre hay que apoyar entre todos el trabajo de los cuidados. También queremos hacer 1000 guarderías en el país para que las mujeres puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro. Les llamamos centros de educación y cuidado infantil,
y si lo desean o lo necesitan puedan trabajar también fuera del hogar. Fíjense que cuando llegué al gobierno, ya lo he contado muchas veces, un cómico se quiso hacer el chistosito y le preguntaron, oiga, ¿qué opina que una mujer llegó a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Y la verdad me enojé bastante, porque dije, ¿por qué se burlan de una ama de casa? Ya quisiera que ese señor anduviera haciendo el trabajo del hogar, ¿verdad? Además, hay que reconocer a todas las mujeres. Entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan todas las mamás! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! Toma la palabra la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya. Buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí, en esta Tierra del Sol. Me da mucha alegría poder estar acompañando a la primera mujer presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y estar con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Y aquí con ustedes, sus representantes, María Luisa, Onésima, Josefina, Altagracia y los integrantes del Presidium. Aquí con ustedes, mujeres de Cajeme, de Bacum, de San Ignacio y de las comunidades de Tobarito, Estación Corral, Campo 60, Bahía de Lobos, Esperanza, Buenavista, Lomas de Guamúchil, Tajimaroa, Lomas de Bacum y Quechehueca. Saludo con cariño a las madres, tías, hermanas, abuelas y personas cuidadoras, vecinas, amigas, aquí, bajo el cielo inmenso de Ciudad Obregón, aquí, en el Valle del Yaqui, donde el sol, antes de ocultarse, incendia el horizonte. Y es una gran fortuna haber coincidido en esta fecha tan especial para las mexicanas y los mexicanos, el 10 de mayo, Día de las Madres, con este evento, donde las reconocemos a ustedes, mujeres que son pilar de la patria, que son cimiento de nuestros hogares y también el sostén de nuestras comunidades y nación. Y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos uno de los programas más importantes del país, la pensión Mujeres Bienestar. ¿En qué consiste esta pensión? ¿De qué se trata? Es un programa de bienestar nuevo, es un programa que implementó la doctora Claudia para mujeres, solo para mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben una pensión de 3,100 pesos bimestrales, de manera directa, sin intermediarios y a través de la tarjeta del Banco de Bienestar. Muchas de ustedes ya la tienen y de ahí
al cumplir 65 años, directo a la pensión de adultos mayores. En todo el país, casi 3 millones de mujeres reciben esta pensión Mujeres Bienestar, 3 millones. Y en Sonora son cerca de 70,000 mujeres que ya son beneficiarias de esta pensión. Esto representa una inversión social de más de 1,448 millones de pesos solo en este año y solo aquí en Sonora. Es una inversión muy grande. Pero esta pensión es un acto de justicia a su labor incansable a favor de nuestra patria. Es el reconocimiento de esa labor que hacemos que casi nadie quiere ver. El trabajo doméstico, el trabajo del hogar, el trabajo y el cuidado de la familia. Trabajo que es fundamental para el sostén de los hogares, de las familias y las comunidades. Y porque la soberanía también se defiende protegiendo la dignidad de las mujeres, reconociendo el valor de las madres y garantizando derechos para las personas cuidadoras, decimos que vivan las mujeres de la transformación, que viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace entrega de tarjetas a las beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar. Recibe Altagracia Ruiz Acuña. Josefina Gutiérrez Beltrán. Onésima Moroyoki Matus. María Luisa Álvarez Espinosa. Hace uso de la voz la derechohabiente de la pensión Mujeres Bienestar, Altagracia Ruiz Acuña. Bueno, quiero agradecerle mucho a la señora presidenta por haberme dado esa oportunidad, porque esta ayuda que ella nos está dando. Y muchas felicidades a las madres y a ella también. Muchas felicidades. Que Dios la bendiga por todo. Que Dios la bendiga, presidenta. Felicidades a todas las madres. Muchas felicidades. Muchas felicidades, presidenta. Le estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado, por todas las ayudas que nos va a dar. Estoy muy agradecida por todo. Y a todas las mamás, que muchas felicidades a todas. Que la pasen bien. Muchas felicidades a todas. Bye.
le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.